Buenos días con todos. Entonces, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver este tema de derechos y tratados internacionales que son de interés para el tema del derecho internacional humanitario y sobre todo en este punto, en este aspecto, los derechos humanos. Siguiente, por favor. Un pequeño sumario que lo vamos a ir desarrollando. Adelante. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los tratados internacionales sobre derechos humanos. Hay puntos específicos, ¿no? Eh, la palabra clave acá, que no la asombré, se me pasó, es el tema de que son derechos inherentes a todas las personas. Los derechos humanos no distinguen, no distinguen nacionalidad, raza, género o religión. Los derechos humanos son inherentes a toda persona por el solo hecho de ser humano, ¿ok? Entonces, esta inherencia, digamos, de estos derechos protegen la dignidad y la libertad de cada individuo. Este aspecto de la dignidad es bastante importante. En alguna clase que tuve con algún maestro, surgió una pregunta, ¿no? Una pregunta que yo también se las quiero formular. ¿Alguien ha leído el artículo 1 de la Constitución, de nuestra Constitución? ¿Alguien me puede decir qué dice? La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad. ¿Verdad? Es importante. Es en el artículo 1 de la Constitución. El primer artículo. Con eso arranca la Constitución política del Perú. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es más importante? Me preguntaron en alguna oportunidad. ¿Qué es más importante? ¿El derecho a la vida o el derecho a la dignidad? El derecho a la vida y a la dignidad. ¿Puedes vivir sin dignidad? Sí se puede vivir. Sí se puede vivir sin dignidad. En algunos momentos de la historia existió la esclavitud, ¿cierto? Donde las personas eran tratadas como objetos, como cosas, como propiedad. No tenían prácticamente dignidad, no tenían dignidad, pero vivían, ¿cierto? Pero ¿era vivir realmente o simplemente ser un objeto, una propiedad, era, digamos, usual o normal para ellos? O sea, existe pues un pequeño debate al respecto, ¿no? ¿Qué es lo principal? El derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Por ejemplo, nuestros héroes, ¿no? Nuestro coronel Francisco Bolognesi, nuestro capitán José Quiñones. Ellos ofrendaron su vida, ¿no? Murieron por una finalidad superior a ellos mismos. Y fue una muerte en combate, una muerte digna, ¿no? Nuestro almirante Miguel Grau igual. Entonces, ¿qué es más importante? Yo considero personalmente que las dos cosas van de la mano, pero no puede ir una sin la otra, porque vivir sin dignidad no es vida, en pocas palabras. Y la dignidad por sí sola no puede ser inherente a nada, porque la dignidad es solamente un concepto abstracto, solo. En cambio, con la vida, una vida digna, o vivir con dignidad, son dos conceptos que tenemos que manejar de esa manera, ¿no? Están unidos totalmente, permanentemente. ¿Ya? Esa pequeña reflexión quería decirles antes de continuar, porque eso es la base de lo que son los derechos humanos. Ya vamos a ir desarrollando algunos puntos también al respecto. Respecto a los tratados como un concepto, ¿no? Los tratados internacionales sobre derechos humanos son acuerdos entre países que establecen normas y estándares para proteger y promover los derechos fundamentales de las personas a nivel global. Los tratados son suscritos, son ratificados por los estados, ¿no? Son los estados que se acoplan a un tratado determinado, y en estos casos sobre derechos humanos, buscando pertenecer a esta comunidad internacional y
aceptar esos estándares que imponen estos tratados y traducirlos a su normativa interna. Los tratados internacionales sabemos el nivel que tienen, que es superior a la legislación nacional. Entonces, si un país acepta, suscribe un tratado internacional, ratifica un tratado internacional, está obligado a cumplirlo en su totalidad. ¿No? Que de repente el artículo 5 del tratado determinado no me gusta, no lo aplico, lo siento, señores. Se debe cumplir el tratado en su totalidad. Existen pues los principales, existen algunos tratados que son los principales a nivel mundial. Tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48, que establece derechos y libertades básicos de todas las personas. Hay un suceso pues que motivó esta Declaración Universal, ¿no? Por la fecha podemos determinar que fue posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Y por ese motivo se tuvo que, los estados, la comunidad internacional, vio la necesidad de que se expida o se adopte una declaración universal donde se establezcan principios y parámetros básicos de respeto. ¿A quién? A a la persona humana y a la dignidad de la misma, ¿no? Evitando, pues, y proscribiendo, sancionando actos que vayan en contra de ellos. ¿Mm? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado el 16 de diciembre de 1966. Este tratado garantiza derechos como el trabajo digno, la educación y la seguridad social. Siguiendo con el tema también, está el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre del año 66, que protege los derechos como la libertad de expresión, derecho a un juicio justo y la prohibición de la tortura. Eh, Sabemos nosotros, de repente no lo sabemos todos, pero es un hecho lógico que, que los hechos siempre van adelante de lo que es la regulación, lo que es el derecho. O sea, los hechos siempre van adelante y las leyes van atrás tratando de corregir, solucionar o establecer procedimientos o reglas. Entonces, vemos acá bien claro, ¿no? Esto salió después de una guerra mundial. Estos, estos, eh, estos pactos surgen, ¿por qué? Porque existen determinados estados que pues no respetan estos derechos de las personas. Entonces, la comunidad internacional tiene a bien simplemente crear herramientas legales para que los estados que desean, porque tampoco es obligatorio, que desean acogerse a este régimen, puedan también adoptarlo en su sociedad, incluirlo en sus normas legales, en su normatividad interna y buscar de esa manera un mejor trato a las personas, una mejor convivencia. Siguiente, por favor. Tenemos también la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ¿no? Suscrito el 21 de diciembre del 65, que busca prevenir y eliminar la discriminación racial. Nosotros hemos podido ver en algún lugar, en alguna tienda, siempre hay un letrero, ¿no? No sé si se han dado cuenta. En este local o en todo el distrito de Jesús María, de Surco, del lugar que sea, está prohibida toda forma de discriminación. Esta convención es específica sobre el tema de discriminación racial, pero sabemos que también hay otros tipos de discriminación. Eh, También tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto ya es específico. Del 18 de diciembre del 79, que aboga por la igualdad de género y la eliminación de la discriminación
contra las mujeres. Entonces, y ven, es una fecha reciente. Sabemos pues la lucha constante que ha tenido la mujer para lograr igualdad en muchos aspectos. Y hoy por hoy se sigue inclusive con esa lucha. Sin embargo, ya eh, todos los estados prácticamente, al menos de Occidente, eh, respetan la igualdad de la mujer, salvo pues tenemos los casos de los talibanes o en Medio Oriente, donde ellos tienen otra cultura y no aceptan el trato igualitario con las damas. Y también, siguiendo con el tema, tenemos también la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre del año 89, que establece los derechos de los niños, incluyendo también el derecho que tienen a la educación, la salud y a la protección. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, del 10 de diciembre del año 84, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos. Si ustedes ven estas convenciones, estos tratados internacionales, se darán cuenta que los estados que son parte suscriptora de estos convenios internacionales eh, incluyen en su normativa. Nosotros, si conocemos o damos una revisada, pues, al Código Penal, por ejemplo, vamos a ver que ya la discriminación es considerada un delito. Vemos también de que existe inclusive un Código del Niño y del Adolescente que protege los derechos de los menores. Y también el tema de tortura y otros tratos son considerados pues delitos y el delito es sancionado con una pena. Entonces, estas convenciones o la comunidad internacional no solo pide letra muerta, pide también que los estados tomen acción. Y esta acción que toman los estados es dirigir incluir, perdón, en su normatividad interna, en primer lugar, la protección del bien jurídico y en caso de que alguien atente contra este bien jurídico, la sanción que corresponde, ¿no? La sanción que puede ser una pena, puede ser una multa, puede ser lo que considere esa normativa. Como concepto, los tratados internacionales son acuerdos entre estados o entidades internacionales que pueden ser de diferentes temas, ¿no? Tenemos temas de comercio, derechos humanos, medio ambiente o seguridad, ¿no? Son suscritos, negociados, los estados deben ser ratificados por los estados involucrados para que entren en vigor de acuerdo a lo que establece esta convención, ¿no? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que establecen justamente las reglas generales para la formación y la aplicación de los tratados. Eh, el ser parte de un tratado internacional es importante para el Estado porque permite integrar una comunidad internacional. Permite también, obviamente, una cooperación entre los estados y también la regulación de las relaciones entre los países. Lo que hablábamos de la dignidad, ¿no? Como un concepto importante. En el artículo 1 del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48 se afirma que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No existe forma, de acuerdo a esta declaración, de que alguien no tenga las mismas oportunidades en lo que se refiere a la dignidad y a los derechos a los que puede acceder. Es un valor único e insustituible, ¿no? Como hablamos, no puedo transferir mi dignidad a nadie. ¿Quieres un poquito de dignidad? Si quieres te doy un poco, ¿no? O sea, no podemos nosotros transferir, es inherente a la persona, muy aparte de la situación, muy aparte de su raza, sexo, religión, o cualquier aspecto diferenciador, porque no todos, en estricto, no todos somos iguales.
pero sí tenemos el mismo derecho. O sea, somos totalmente diferentes en sexo, en raza, en credo, en todo, pero eso no discrimina el derecho que tenemos a la dignidad y a la igualdad, ¿no? Acá vemos una foto interesante, la persona humana. Somos una unidad en lo que es físico y mental, ¿no? Dicen que tenemos alma, aunque por ahí muchos no creen en eso, pero somos una unidad física y espiritual, ¿no? Que lo que nos hace diferentes a los demás seres de la naturaleza, ¿no? Por ello, esa importancia de esa forma básica, de donde parte todos los esfuerzos de los países, de la comunidad internacional, por proteger y buscar el respeto de las personas. Lo que hablábamos, ¿no? Acá vemos que gráficamente lo que acabo de decir, no todos somos iguales, ¿no? Acá vemos una dama que aparentemente pues, es musulmana, ¿no? ¿No? Este señor, no sé dónde será, pero parece de Medio Oriente también. Acá una señora probablemente de América Latina, acá también, personas de América Latina, de África, de Asia, de diferentes partes del mundo, con algo en común, ¿no? Solamente algo en común. De repente nunca se van a ver en la vida, no van a aprender jamás el idioma del otro, pero tienen derecho a no ser discriminados, a ser tratados iguales. Sigue, por favor. El derecho a la igualdad en el ordenamiento jurídico peruano se traduce como un derecho principio y tiene un doble carácter, subjetivo y objetivo. Como derecho subjetivo es el derecho a la idéntica dignidad entre todos los ciudadanos para ser tratados de igual modo ante la ley. Todos, ricos y pobres. Realmente muchos dirán, sí, pues, pero el rico, pues, tiene mejor oportunidad inclusive de acceder a la justicia. Ese juez le va a dar seguramente la sentencia favorable porque tiene plata, ¿no? O seguramente eh, en un trabajo de repente, postulación en un trabajo de repente este señor, porque es blanco y yo soy negro, a él le van a dar el trabajo y a mí no. En ese aspecto, en lo que significa a la definición objetiva, ¿no? El Estado, no solo las personas del Estado y los particulares, no deben de discriminar, no debe existir una discriminación entre las personas, lo que no impide brindarles tratamientos diferenciados, siempre que dicho tratamiento esté justificado en razones objetivas. Un ejemplo claro del tema es de que probablemente cuando postulamos a las Fuerzas Armadas, nos piden por lo menos estar bien de salud, ¿no? Y una talla mínima. Entonces, si de repente la talla mínima es 1,60 m y se presenta una persona de 1,50 m, ¿está siendo discriminado? ¿Por qué creen que ese requerimiento no ha cambiado a pesar del tiempo y a pesar de las normas sobre derechos humanos? Que supuestamente diría, pero el que mide 1,50 m también tiene derecho, puede también ser un buen soldado. No ha cambiado porque las instituciones armadas han podido fundamentar oportunamente que una persona por debajo de esa estatura no va a poder cumplir con ciertos requerimientos físicos que exige la institución armada por su propia naturaleza. No puede empuñar determinado armamento o no puede hacer determinado esfuerzo que la estatura por debajo de ese requerimiento se lo va a impedir. Entonces, no está siendo discriminado.
porque no se le está negando el trabajo, pero no puede tener determinado trabajo porque no cumple con determinado requisito. Entonces, hay una línea un poquito delgada al respecto, ¿no? Entre lo que es la discriminación y lo que es el trato diferenciado. Lo que está mal es que de repente, pues, hablando igual de nuestras instituciones armadas, la postulación de de una persona de origen andino no lo quieren dejar ingresar de repente a una escuela de oficiales porque dicen, no, pues acá entran blanquitos, nada más. Eso sí es un trato discriminador que en algún momento pudo haberse dado en el pasado, pero eso ya no se está dando en la actualidad porque sería pues ilógico en un país como el nuestro poner esas trabas discriminatorias que en algún momento se dieron, pero que hoy por hoy no tienen mayor sentido. Ni lo tenía tampoco antes, pero hoy peor aún con esta situación del respeto a la igualdad y a la no discriminación. Siéntanse en la libertad, por favor, si quieren hacer alguna pregunta en cualquier momento, levantan la mano y podemos conversar. ¿Ya? Puedo resolver alguna inquietud que tengan al respecto. Siguiente, Sí, por favor. muy buenos días, técnico Jala. Mi pregunta es básicamente respecto a tratados, convenios internacionales, si es que estos términos hay diferencias entre ellos y cómo se realizan o cómo se hacen de ellos. Gracias. A ver, si entendí la pregunta, está preguntando si hay diferencia entre el término tratado o convenio, ¿cierto? Y cómo se realizan. Son diferentes. En el tema específico de derechos humanos, hay instituciones que los promueven, ¿no? Ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas. ¿M? Establece ciertos parámetros y criterios de protección a los derechos humanos. A nivel regional, tenemos la Organización de Estados Americanos, la OEA, que también tiene el área correspondiente, que es la que promueve, verifica y establece los aspectos de protección a los derechos humanos a nivel regional. Respecto a la definición o al nombre, o convenio, a mi entender es un sinónimo, es prácticamente un sinónimo. Sin embargo, el aspecto o la denominación correcta es de tratado internacional, ¿no? Es de tratado internacional y en el aspecto de derechos humanos son tratados al respecto, ¿no? Hay convenciones también, ¿no? Pero el nivel depende de la especificidad, ¿no? El tratado es más general en los puntos que trata. Y las convenciones ya van sobre aspectos específicos. Como hemos visto en láminas anteriores, hablan convención respecto a la no discriminación, a la protección contra la tortura y tratos degradantes, ya son aspectos que se desarrollan de manera específica y a mayor amplitud sobre un punto concreto, ¿no? El tema de los tratados son más generales, donde establecen también, recogen también esos aspectos, pero los tratan en digamos, de una forma más amplia, ¿ok? No van a la especificidad como puede ir una convención. ¿Y cómo se realizan? Como dije hace un momento, son las organizaciones internacionales las que promueven de herramientas jurídicas para protección de los derechos humanos. En respecto a otros tipos de tratados comerciales, son las organizaciones correspondientes, ¿no? De libre comercio, por ejemplo, ¿no? Los tratados de libre comercio. ¿Quién los promueve? La Organización Mundial de Comercio. Son las que promueve que los países en determinados aspectos puedan suscribir convenios determinados o tratados determinados donde se den recíprocas concesiones para el comercio que van a realizar entre esas dos naciones, ¿no? Esos son ya temas más puntuales,
¿Ok? Espero haber respondido la pregunta. ¿Podemos continuar? La no discriminación como un principio es fundamental para garantizar la igualdad de los derechos y la dignidad de todas las personas. Entonces, debemos tener nuevamente, y lo reitero una vez más, el aspecto de que la garantía de la igualdad del trato de los individuos debe ser totalmente independiente a cualquier situación que produzca una diferencia, como raza, género, religión, nacionalidad, ideología o cualquier otra característica. Como principio de la no discriminación, busca contrarrestar cualquier trato desfavorable y promover la inclusión y el respeto en todas las esferas de la vida cotidiana, como el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el acceso a servicios y bienes públicos. Obviamente que es el Estado el que debe proporcionar estas facilidades sin discriminación. Un ejemplo claro, de repente ustedes pueden pensar, entonces, bajo este concepto, yo puedo ir de repente a la clínica San Felipe, ¿no? Que es la más cara, a que me atiendan y ya no quiero ir al hospital central. No quiero ir al hospital central porque no me pueden discriminar. Perfecto, puedes ir, pero no por eso vas a dejar de pagar, porque estamos hablando de que estas facilidades a todas las personas, el acceso a todas las personas debe, por el tema de la igualdad, de, del acceso a salud, educación, vivienda, etcétera, debe ser garantizado por cada estado. Sabemos que nuestro estado, dentro de sus posibilidades, lo hace. Tenemos hospitales estatales, colegios estatales, universidades estatales y muchos servicios que nos brinda el Estado. Sean buenos o malos, son servicios que nos brinda el Estado. De repente, en otros países, con otra realidad, son mejores inclusive que los servicios particulares que tenemos en el país. Pero es, ese es otro tema ya y es parte ya del desarrollo de cada país. Entonces, el acceso, por ejemplo, al transporte. Hemos podido ver, los que somos un poquito mayores, cómo el tema del transporte ha ido cambiando. De repente ustedes podrán, lo que son, pasamos los 40, como era antes, ¿no? De repente habían los Senatru, ¿no? Que ahora en el lugar que han reemplazado los Senatru después de 30 años, han sido el Metropolitano. Porque de 30 años o más no hubo un sistema de transporte decente. ¿Y de quién era la labor? ¿Del particular? No, era del Estado. El que podía y tenía la posibilidad se compraba su carro, ya, y se movilizaba en su carro. Y el que no podía, le podía ir y quitarle el carro, ¿no? Entonces, comprendamos también los derechos al acceso que podemos tener todos. Yo también, o sea, cualquiera de nosotros que desee se puede ir y tomar el tren eléctrico o hacer uso de las nuevas líneas que habrán en algún momento. Como que si no quieres, no lo haces. Y quieres, te sigues movilizando en tu vehículo o en bicicleta o te vas caminando. Esa libertad de elegir también es parte de los derechos que tenemos, ¿no? Y bueno, en concreto, el acceso que podamos tener a la oportunidad de gozar de diferentes prestaciones que nos puede otorgar nuestro país, el Estado peruano, nuestro caso particular, eh, es abierto para todos, ¿no? Y no solo acá, eso es en todos lados. Solo es un ejemplo para que podamos hacer la diferencia, ¿no? Entre lo que es el derecho y la igualdad y la garantía que tiene que dar el Estado al respecto y lo que también podemos nosotros mismos conseguir con el esfuerzo personal. ¿Ok?
La no discriminación es crucial para proteger los derechos de grupos vulnerables, ¿no? Hablamos del tema de los refugiados, ¿no? Quienes pueden enfrentarse a leyes discriminatorias o prejuicios sociales que les impidan integrar plenamente en los lugares de acogidas. Además, el derecho a la no discriminación es un hecho humano fundamental que es esencial para que los trabajadores puedan elegir su empleo libremente, desarrollar su potencial al máximo y también ser remunerados en base al mérito. La dignidad, la no discriminación, la igualdad es, es lo que son aspectos, son derechos que permiten que nosotros podamos tener la libertad de escoger, decidir, desarrollarnos en todos los aspectos de la vida, ¿no? En todos los aspectos de la vida, y es importante también promover y y no ser parte del grupo que discrimine a los demás. Yo recuerdo en algún momento haber visto eh, avisos, los clasificados donde requerían determinados profesionales. Decían, requiero ingeniero de la UNI. ¿Y el ingeniero de la Ricardo Palma? ¿Y el ingeniero que estudió en el extranjero? No, ingeniero de la UNI. ¿Eso es discriminatorio? Pregunto, ¿han vuelto a ver un aviso así? Justamente esos avisos, ese tipo de avisos, donde se exigían determinadas características que no calificaban a la persona por su mérito, digamos, sino por una procedencia o por un tema determinado, ya han sido prohibidos. Por ejemplo, también salía, se necesita recepcionista, que sea alta, blanca y bonita, y flaquita, ¿no? ¿Y qué pasaba con las buenas recepcionistas que de repente no cumplen con esas características? Y de repente, no sé si exista, pero de repente han estudiado recepción, hospitalidad, pues en algún lado, y hablan 5 idiomas. No, pero no quieren una recepcionista así. Esos temas también han sido ya olvidados de alguna manera. Ya no se permiten ese tipo de requerimientos para temas laborales donde se evidencie una discriminación por algún concepto. ¿Ok? Coronel, buenos días. Sí, adelante. Coronel, buenos días. Su Becerra Chumí, de Asesoría Legal del Grupo 6. Coronel, estando de acuerdo con el derecho a la igualdad, en este caso que el Estado debe proteger los derechos fundamentales de la persona, pero también hay que hacer hincapié de que hay sigue todavía, en este caso, la discriminación sigue permaneciendo en nuestra sociedad, ¿no? En este caso, no sin ir muy lejos, el caso de Fuentes, del señor Olivera Fuentes, ¿no? Contra el Perú, en este caso que fue discriminado por su orientación sexual en un supermercado, ¿no? Y eh, vemos cómo la discriminación siempre va a estar presente en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué herramientas de solución se podría tener frente a estos casos, mi coronel? Gracias. Bueno, gracias por la pregunta y saludos allá por el poderoso grupo número 6. Claro, hay temas culturales de por medio también. Eh, no sé si ustedes han escuchado en algún momento una expresión que dice que el Perú es el país que tiene las mejores leyes. El problema es que muy pocos las cumplen. Ese es el problema. Tenemos leyes muy buenas. Tenemos el marco jurídico de protección a los derechos humanos es vasto en nuestro país, en muchos aspectos.
se han producido modificaciones normativas que han permitido que el espectro de protección sea mayor inclusive. Y más allá, hemos sido inclusive pioneros en algunos temas y atrasados en otros, pero en realidad se ha cubierto prácticamente todos los aspectos que requieren los tratados internacionales, las convenciones internacionales. Sin embargo, pues somos uno de los países que más demandas internacionales ante la Corte Interamericana ha tenido por violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? De que debemos educarnos al respecto. Las personas, los funcionarios del Estado, como los que tengo acá presente, y lo que están haciendo en este momento, es parte del camino para evitar lo que dice el suboficial Rachumí, me parece que del grupo 6. Entonces empieza también por la educación, no solamente en aulas, sino también en casa, ¿no? Entonces, si sabemos nosotros que matar es un delito y que si yo mato me voy a ir a la cárcel, entonces sabemos, pues una persona con cierta inteligencia y sano mentalmente no va a matar, salvo que sea en legítima defensa de repente, ¿no? Pero en el caso de la discriminación, ya sabemos que inclusive es un delito en muchos casos, y en otros casos es también una infracción administrativa. Entonces, el principio de conocer la sanción que va a ser sometida una persona que discrimina es lo primero que debemos promover. Que las personas conozcan que la actitud o el acto que está realizando es un ilícito, es ilegal, no debe hacerlo. Entonces, cuando la mayoría o la totalidad de las personas conozcan, sepan que determinados actos son ilegales, si cada vez hay más personas que lo sepan, va a haber menos infracciones. O sea, va a haber menos personas que cometan el ilícito, cometan el delito o incurran, en este caso de la pregunta, en actos de discriminación. Lamentablemente, culturalmente, el Perú es un país altamente discriminador. Es el único país donde el cholo cholea, ¿cierto? El cholo cholea. Entonces, o sea, siendo coloquial en esa expresión, esa expresión dice mucho de que quien no debería inclusive discriminar, discrimina, ¿no? Entonces es parte de la cultura también. De la cultura es parte de aceptar a nuestros prójimos como lo que son y no pues incurrir en actos que dañen también a las personas, dañen a la moral de las personas, que dañen su integridad física o mental, porque obviamente una persona discriminada abiertamente no se va a sentir bien. Obviamente que con el caso que menciona, que acude a un tribunal por el tema de discriminación, es porque necesariamente requiere ser reconocido, que se reconozca lo que se hizo, inclusive que el agente que ha incurrido en esta infracción lo indemnice, porque es lo que corresponde. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que debemos empezar por cambiar de actitud por el tema cultural y luego en el tema legal o en el tema de conocer qué actos están en contra de las normas, es una segunda tarea, diría yo, ¿no? Como primera tarea, la casa; como segunda tarea, conocer el marco básico normativo que me dice qué cosas puedo o no puedo hacer, o si las hago, cuál va a ser la consecuencia, ¿no? Como dije hace un momento, si yo sé que matar es un delito y me voy a ir 20 años a la cárcel,
la pienso 5 veces, ¿no? No 2 ni 3, la pienso 5 veces. Y salvo que esté en grave peligro, no lo voy a hacer. Espero haber absuelto esa pregunta. Ese aspecto de llegar a los lugares más alejados eh, es labor del Estado y entiendo que es en algún momento se va a lograr. ¿Me escucha, mi coronel? Sí, adelante. Sí, una pregunta. Frente a la derecho o no, no a la discriminación era mi comentario académico. Es un caso real que sucede en las diferentes instituciones, en mi caso en el ejército. Por ejemplo, está prohibido casarse los técnicos versus oficiales. Está prohibido. Entonces, frente a esto, ¿cuál es su respuesta, mi coronel? Gracias. ¿Ok? Bueno, hay reglamentación, reglas administrativas y también hay derechos fundamentales, ¿no? Eh, Evidentemente, el funcionario público, ¿qué debe hacer? Debe cumplir con la norma, ¿cierto? Obviamente está el derecho a formar una familia, a enamorarse, a realizar su proyecto de vida. Eso es totalmente válido. Si hay unas reglas administrativas que no te van a permitir continuar en una institución, hay pues obviamente herramientas legales inclusive para poder acceder a una justicia mayor de la que es la administrativa. Sin embargo, en mi opinión, y yo he visto pronunciamientos del Ministerio de Defensa al respecto, de la Oficina de Asesoría Jurídica, que hablan mucho del tema de la disciplina. Sabemos que los ejércitos se rigen por la disciplina. Es el primer valor de los ejércitos en todo el mundo, en toda la historia. Y existe la posibilidad de que esta unión entre personal de diferente jerarquía, digamos, o diferente plana, como lo llamamos también, pueda atentar contra esta disciplina. Entonces, administrativamente se ha hecho el análisis al respecto y han llegado a la conclusión de que esa sanción, ese tipo de sanción o prohibición, o sanción cuando se hace, o prohibición, se mantenga, justamente buscando no vulnerar un bien jurídico superior para la institución, que es la disciplina de su personal. Obviamente, hay otros bienes jurídicos que pueden ser personales, de mayor jerarquía, como ya lo dije, ¿no? El derecho a la realización personal. El Tribunal Constitucional, si más no recuerdo, reconoció eso como un derecho, el derecho al amor, inclusive. Ha habido personas que han sido en algún momento sancionadas administrativamente por mantener algún tipo de relación con personal de diferente plana. Y algunos han llegado inclusive al Tribunal Constitucional y han obtenido la anulación de una sanción, ¿no? No ha sido me parece que ha sido en el ejército, me parece que ha sido ahí, no tengo el dato exacto, pero en esa resolución, el Tribunal Constitucional, la voy a buscar, el Tribunal Constitucional es un desarrollo de lo que es el amor inclusive, ¿no? Y como derecho fundamental. Y por eso cautela de alguna manera parcialmente, ojo, parcialmente al demandado, pero no obliga a la institución a cambiar sus normas internas. Porque si hubiera alguna inconstitucionalidad expresa en esa norma, pues sabemos que nuestra ley de régimen disciplinario es regulada por una ley. Es una ley, la de 29131 y su reglamento es el rango, después de la Constitución, es el rango más alto normativo. Y sabemos que ese aspecto no ha sido declarado inconstitucional. ¿Por qué creen? Porque el sustento del interés
de cada institución es sus principios. Y el principio de la disciplina o del no resquebrajamiento de la disciplina se ha priorizado como instituciones, aparte de los derechos personales. Obviamente pueden ellos obtener inclusive el que lo haga, la anulación de una sanción, etcétera, puede lograrlo, pero el reglamento sigue ahí. Escuché por ahí que alguien decía, pero si no te gusta, pide tu baja, ¿no? ¿Han escuchado esa, realmente esa frase? Es muy cierta en muchos casos, porque nosotros estamos acá por libre elección, ¿no? Entonces, las reglas están ahí y administrativamente hay que cumplirlas. Nadie dice que el corazoncito no exista, puede haber un corazoncito, por ahí alguien se enamora, pero pues hay procedimientos, trámites que se pueden realizar para obtener y priorizar de repente un desarrollo personal en ese sentido, ¿no? Bueno, ya gracias por la pregunta. ¿Otra pregunta más? Dentro de estos derechos fundamentales también tenemos la libertad de pensamiento y de conciencia. Eh, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. O sea, el tema de las creencias religiosas es total decisión de la persona. Acá podemos ver la manera libre que cada persona puede manifestar sus creencias, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos ha sido progresista, ¿no? Que al afirmar que los creyentes de todas las religiones y quienes tenían creencias seculares deberían poder vivir en paz, siendo sus derechos garantizados por el Estado y sin verse obligados a seguir una religión nacional o patrocinada por dicho Estado. O sea, sabemos que el Estado peruano, declarado en la Constitución, es un Estado laico. Obviamente, reconoce a la Iglesia Católica, pero están permitidas todo tipo de creencias y todo tipo de, de libertad para poder seguir la creencia religiosa que se crea. Esta libertad de pensamiento y conciencia es un derecho humano fundamental. ¿Mm? Es la libertad de tener o adoptar convicciones éticas de conciencia y de religión. También el cambio de religión, ¿no? Un día católico y de repente las creencias cambian por algún impulso personal o alguna experiencia personal de alguien que le impulse a salir de esa religión y cambiar a otra, es totalmente decisión de las personas, ¿no? La libertad de pensamiento y conciencia y religión crea un espacio de libertad y autonomía para la conciencia trascendente de cada persona. O sea, en esa situación nadie puede exigir en algún momento, también en el pasado, uno de los requisitos era, ¿no? Para ingresar a Fuerzas Armadas, recuerdo haber visto de niño, peruano de nacimiento, estatura tal, ser católico, en algún momento hubo eso, ser católico, ahora ya no hay. Entonces, la sociedad, repito nuevamente, evoluciona también. Los hechos van dos pasos adelante del derecho. Las normas se van acomodando a las situaciones que suceden en el día a día, ¿no? Todos estos derechos fundamentales conforman, pues, llamado núcleo duro de los derechos humanos. Y son los principios fundamentales inalienables que protegen la dignidad y la libertad de las personas. Son irrenunciables, infranqueables. Sobre este núcleo duro se construye la protección jurídica de los derechos humanos y se asegura el respeto de sus derechos, protegiendo valores fundamentales, dignidad, como la dignidad, la libertad y la igualdad, ¿no? Son los derechos que hemos estado hablando durante esta primera parte y que conforman este núcleo básico de la que parten
los demás derechos de las personas. Vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a hablar específicamente de algunas convenciones y vamos a ver esta Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Siguiente. Esta convención es un tratado internacional de derechos humanos que prohíbe el uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 84, entrando en vigor el 26 de junio del año 87. Esta convención crea un instrumento para monitorear y responsabilizar a los gobiernos en la lucha contra la tortura y otros tratos inhumanos. Siguiente. Esta convención prohíbe absolutamente la tortura y otros actos de trato o castigo a las personas, cruel o inhumano. El compromiso de los estados parte es impedir que estos actos de tortura, los actos de tortura en relación con actividades que incluyan, como por ejemplo, devolver o expulsar o extraditar a alguien a otro país en el que haya motivos para creer que se enfrentará a la tortura. O sea, la extradición cuando el destino del extraditado pueda poner en peligro su integridad en base a la tortura, ¿no? Siguiente, por favor. A ver, esta convención define la tortura como cualquier acto intencionado. ¿Qué significa intencionado? O sea, doloso, ¿no? Que exista la intención de la gente de ocasionar dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el propósito de obtener información o confesión, castigar a alguien o intimidar, coaccionar a personas, ¿no? Se excluyen los dolores o sufrimientos inherentes a sanciones legítimas. ¿Qué quiere decir esta última parte, no? ¿Medio contradictorio o no? Debate también, ¿no? El debate puede venir a sanciones, dolores o sufrimientos inherentes a sanciones legítimas. Sabemos que hay países en los que sí está permitida la pena de muerte y pueden ser parte de esta convención, ¿no? Por eso justamente es ese pequeño párrafo donde se excluyen dolores, sufrimientos inherentes a sanciones legítimas. Sanción legítima, digamos, ya también establecida por el mismo Estado. Establece que los Estados partes deben tomar medidas eficaces para prevenir la tortura dentro de su jurisdicción. Todos estos tratados y convenciones internacionales específicas buscan también que los estados, como ya lo dijimos también horas atrás, eh, creen normas internas que den soporte a estas declaraciones, estas convenciones internacionales, den el soporte necesario y el procedimiento, porque es muy, de repente, muy inoficioso aceptar, ok, el Estado peruano es parte de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, pero listo, soy parte, ¿qué hago al respecto? Tenemos que establecer las normas que que sancionen en nuestro país el someter a alguien a tratos inhumanos o crueles o a tortura es un delito perseguido y sancionado con pena de cárcel. Entonces, estamos cumpliendo con el compromiso de tomar las medidas. La palabra eficaz no la menciono porque ese es relativo, pero la medida principal es regular. Regular, establecer norma y obviamente cuando se dé el caso sancionar, que se vuelva esa norma eficaz, no quede en la letra nada más. Siguiente, por favor.
Las obligaciones de los estados, ¿no? Tienen obligación de reparación y rehabilitación. Deben garantizar que las víctimas de tortura tengan acceso a reparación y rehabilitación, que puede incluir lo que llaman compensación o indemnización a las personas, rehabilitación médica, apoyo psicológico y medidas para prevenir la repetición de la tortura. También el Estado debe participar internacionalmente, debe existir cooperación, debe cooperar con otros países, organizaciones internacionales para prevenir la tortura y promover el cumplimiento de la convención, compartiendo informaciones, experiencias y colaborar en la capacitación y asistencia técnica. Sigue, por favor. La prevención de la tortura, ¿no? Los estados deben de tomar medidas eficaces para prevenir, no solamente castigar, sino también evitar que se produzcan estos actos con las leyes que hablamos, implementación de políticas y programas para evitar la tortura y los tratos inhumanos. También se debe investigar y sancionar. Debe asegurarse que cualquier acto de tortura sea investigado de manera imparcial y exhaustiva. Y si hay un culpable, ¿no? Debe aplicar la sanción correspondiente. No pueden extraditar, como dijimos hace un momento, expulsar o devolver a una persona a otro país donde hayan razones fundadas que pueda ser torturado. Siguiente. Respecto a la tortura, ahora vamos a dar una mirada a otra convención importante relacionada a los derechos humanos. Y tenemos la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Son actos o son situaciones que se vuelven comunes en algunos estados, sobre todo en esos estados que tienen un gobierno de facto o tienen un gobierno, llamémosle como comúnmente se conoce, dictatorial. Entonces, en esos casos, no tienen a veces mejor opción que desaparecer a los opositores, ¿no? Y la desaparición obviamente no es un acto de magia, es un acto que atenta contra la vida de las personas, porque estas personas primero son asesinadas y desaparecida la evidencia. Eso es casi en la mayoría de los casos. Este instrumento internacional vinculante busca prevenir el fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, a la verdad y a la reparación. ¿A qué se refiere con la verdad? A saber qué cosa pasó. Ese es el derecho que tienen los deudos de un desaparecido también. Es importante, eso es un derecho, saber qué pasó con su familiar o con la persona que fue sometida a estos actos execrables. Siguiente, por favor. ¿Cómo define la Convención a la desaparición forzada? Dice concretamente que es el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado. O sea, estamos hablando de autoridades, ¿no? Seguido de una negativa a reconocer la privación de libertad o por ocultación de la suerte o el paradero de la persona desaparecida que la coloca fuera de la protección de la ley. Entonces, la definición es clara de que el considerado como sujeto activo de esta figura de desaparición forzada son agentes del Estado. Pueden ser miembros de las Fuerzas Armadas, tranquilamente, miembros de la policía. Siguiente, por favor. Sí, mi coronel, respecto a arresto. Existe arresto ciudadano, cualquier persona puede hacer detención, así como miembros de las Fuerzas Armadas, siempre en cuando se encuentre en una flagrancia del delito. Frente a ello, ¿cuál es la diferencia entre esta prohibición de arresto frente
que existen en nuestra Constitución, nuestras normas nacionales. Gracias. Prácticamente, el arrestar a alguien, como dice su compañero, que está cometiendo un delito, es un acto que proviene del imperio del Estado. El Estado es el único que puede sancionar las acciones ilícitas a través de las herramientas que tiene para ello, a través de la policía, la fiscalía, el poder judicial, y todos son agentes del Estado, ¿no? Desde el policía que interviene a una persona, o como dice su compañero, de repente alguien hace un arresto ciudadano, somete a un delincuente y lo pone a disposición de la justicia. La diferencia es el destino de esta persona. Arrestar a alguien, ponerlo a disposición y procesarlo es lo que corresponde. Ya se encarga la justicia. Pero desaparecer a esa persona, no dar razón de su paradero, no informar lo que pasó, es lo que estamos analizando en este caso, que es desaparición forzada. Entonces, el acto solo del arresto podría ser la primera parte, pero tiene que, para que se dé la figura, tiene que darse todo lo demás que está considerado en esta tipificación, que es que sean agentes del Estado que simplemente desaparecen a una persona y no dan razón de su situación o de qué fue lo que le pasó. Siguiente, por Mi, favor. mi coronel, buenas tardes. Mi coronel, Sí, una consulta. ¿Se podría tomar como ejemplo de desapariciones forzadas en el caso de Barrios Altos y La Cantuta? así es, Gracias. exactamente, exactamente. No, no he querido ver casos concretos porque eso es materia de otro curso o de un análisis del curso superior, esos casos, pero sí, efectivamente, casos de desaparición forzada fueron agentes del Estado que se los llevaron y no se supo de ellos hasta muchos años después, ¿no? Entonces, ya con las investigaciones y el análisis que se hizo, se pudo determinar a quiénes eran e inclusive recuperaron algunos restos, pero eso tuvieron que pasar, si más no recuerdo, más de 20 años para que se pueda encontrar justicia. Pero sí, ese es un caso de desaparición forzada. Siguiente, por favor. La convención establece la prohibición absoluta, indicando pues que nadie será sometido a una desaparición forzada. No se pueden invocar circunstancias excepcionales, como guerra o amenaza de guerra, como justificación para la desaparición forzada. No existe esa, no existe esa excusa, digamos, o esa justificación. También esta convención reconoce el derecho de toda persona a no ser sometida a una desaparición forzada. El derecho de las víctimas también a la justicia y a la reparación. También el derecho también de conocer qué pasó, ¿no? De la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida, así como el respeto al derecho a la libertad. Siguiente, por favor. Obligaciones concretas del Estado en relación a esta figura de desaparición forzada es impedirlo primero, ¿no? Primero impedir que esto suceda. ¿Cómo lo impide? Con normas concretas, publicitando las normas, instruyendo al personal, porque el personal más proclive a incurrir en esto es este personal pues militar y policial, definitivamente. Es un personal que es muy proclive en el pasado, los hechos relacionados a desapariciones forzadas han sido cometidos por este personal. Entonces, se merece la situación especial atención en que se impida haciendo conocer al personal que esto es un delito grave. La obligación de esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas. Es un deber del Estado informar qué fue lo que pasó, investigar y procesar. Definitivamente ante el ilícito de la desaparición de una persona y su probable deceso,
debe ser investigado y los responsables o presuntos responsables deben ser procesados. La obligación de impedirlo en todo momento, la obligación de esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, la obligación de investigar y procesar. Se me ha duplicado, creo, esa palabra. Bueno, obligaciones relativas al respeto de la vida familiar, obligaciones con respecto a la persona desaparecida y sus familiares. Se refiere al respeto a la dignidad también de las personas, porque inclusive el ser humano fallecido también tiene dignidad y debe respetar. Eso es un tema que se debe respetar. Y también el resarcimiento, ¿no? En el caso de la desaparición de las personas, esa desaparición forzada debe conllevar a que el Estado que no instruyó a los agentes o que permitió de alguna manera que se produzcan estos hechos ilegales, resarza pues a las familiares de los deudos, ¿no? El siguiente, el derecho a saber es importante, ¿no? Ahí vemos esa imagen bastante clara, ¿no? Una persona que se pregunta, pues, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Con la boca tapada, ¿no? La familia debe conocer la suerte del paradero de los seres queridos. Se debe guiar la conducta de las partes en conflictos armados también y de las organizaciones humanitarias al abordar la cuestión de las personas desaparecidas, incluida la gestión de los fallecidos. Los estados tomarán todas las medidas apropiadas para investigar los casos de desaparición, proporcionar cualquier información a las familias sobre la suerte y búsqueda de lugares de entierro y exhumación de restos humanos para identificación de los cuerpos. Esto no es negociable, digamos, es una exigencia por parte de esta convención de la cual Perú también es parte y debe de respetarse y debe buscarse una explicación y sobre todo, no solo una explicación, sino buscar los responsables para que sean debidamente sancionados. Siguiente. Acá hay algunas fuentes donde pueden ustedes ubicar esta información. Sigue, por favor. Algunas conclusiones que podemos tener en cuenta para estos casos. Los derechos humanos son universales. Eso es, digamos, indiscutible. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece que los derechos fundamentales son aplicables a todas las personas. No hay motivo de discriminación para la aplicación de los derechos humanos. Son interdependientes también. No son independientes entre sí. Por ejemplo, ¿no? Los derechos civiles y políticos, como la libertad de expresión, están relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales, como el acceso a la educación y a la salud. Todos los derechos son igualmente importantes, van de la mano. Responsabilidad de los estados. Tienen la responsabilidad, los estados, de garantizar y proteger los derechos humanos de sus ciudadanos. Esto implica adoptar leyes, políticas y medidas para prevenir la discriminación y el abuso. Siguiente. La participación de la sociedad civil es importante. Las ONGs defensoras de derechos humanos también son importantes, obviamente sin el tamiz que algunas toman, ¿no? De pretender seguramente reconocer derechos humanos de algunos y no de todos, cuando acabamos de ver en la primera conclusión y casi en la mitad de esta exposición que los derechos humanos son iguales para todos. Y esto incluye también a los malos. Los malos también tienen derechos humanos. Hablemos pues concretamente del delincuente, del terrorista, también tienen derechos humanos y no por esa condición van a ser vulnerados esos derechos. Por ejemplo, el terrorista tiene derecho a un juicio justo.
y a ser condenado en un debido proceso, luego de un debido proceso. Ese es su derecho, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta eso, no por el que sea un delincuente ya hay que exterminarlo, eliminarlo, o como dicen muchos en nuestro país, ¿no? Todos esos señores que han cometido esos delitos, pena de muerte para todos. Bueno, es un tema debatible nuevamente, ¿no? ¿Corresponde? Eso hay que analizar. Desafíos persistentes. A pesar de los tratados y declaraciones, persisten desafíos en la implementación efectiva de los derechos humanos. La discriminación, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos siguen afectando a muchas personas en todo el mundo. Eso también lo hemos conversado. Seguimos con los mismos temas. La discriminación sigue, el abuso sigue. Entonces, sabemos que somos parte de esta convención que condena la desaparición forzada de las personas. Sin embargo, con todo y convención, se produjeron desapariciones forzadas en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotros debemos hacer un mea culpa social, ¿no? Y tratar de ser parte de ese cambio, no solamente, digamos, lamentándonos de que por qué pasan estas cosas en el Perú, sino promover de que las personas que no saben estas cosas las conozcan y que ese efecto multiplicador haga de que en algún momento también la sociedad tienda a mejorar. ¿Mm? A lo largo de la historia han habido avances también, hemos visto, pero siempre las normas están un pasito atrás. Muy pocas veces hay normas que se hayan dado sin que hayan sucedido los hechos. Prácticamente no, no existen esas normas. Siempre las normas han aparecido en la sociedad humana para regular cosas que ya estaban pasando. Entonces, este tema tampoco es ajeno a esa realidad. Entonces, hay que tratar de siempre avanzar y no retroceder. Que sucedan estas cosas a veces es inevitable. Que hayan violaciones de derechos humanos en todo el mundo se dan. Pero ¿cómo podemos tratar de que pasen menos? Que simplemente que cuando sucedan, castigarlas. Castigarlas para que los que pretendan hacerlo en el futuro eviten o si lo hacen, pues sepan pues, que también van a sufrir un castigo ejemplar. Es importante, necesaria la educación y la conciencia. La educación sobre derechos humanos es fundamental para empoderar a las personas y crear una cultura de respeto y tolerancia. O sea, no podemos, no podemos ejercer nosotros mismos actos que discriminen, por más pequeños que sean, a las personas. Entonces, si nosotros empezamos con esta educación, una autoeducación al respecto, ya va a ser más fácil transmitir, no solamente con las palabras, sino con el ejemplo a los demás. Y en el caso de personal militar, esa transmisión debe ser tanto el subordinado como el superior. Respecto al tema, también hay algunas recomendaciones que hemos querido tener en cuenta. Se debe fomentar pues la educación sobre derechos humanos. Eso es básico. O sea, y que se haga desde el año 2000 en las Fuerzas Armadas no significa que ya hemos cumplido con esta misión. El tema se va dando paulatinamente. Entonces tenemos nosotros que continuar con con cursos como estos que nos permiten a nosotros conocer estos puntos importantes que de repente han pasado en algún momento desapercibidos en nuestra misma educación. Entonces, es fundamental también la participación de la ciudadanía en la promoción de los derechos humanos. En el momento que se requiera, también brindar apoyo a las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, que puede incluir víctimas de discriminación,
abuso o desplazamiento. Conocer esos tratados. Señores, esto está en toda la web, en todo el ciberespacio, en todos los idiomas, en todos los resúmenes, pueden ustedes ubicar estas normas, estos tratados y convenciones relativas a los derechos humanos. Debe ser uno de los temas más difundidos del mundo. Entonces, no debemos nosotros obviarlo tampoco, ¿no? Debemos hacer parte estos tratados de nuestro bagaje cultural también. Persistencia y actualización constante. La promoción de derechos humanos requiere persistencia y actualización. Sigue, por favor. Los funcionarios también deben estar actualizados permanentemente. Deben estar actualizados permanentemente en el conocimiento de las políticas, de las nuevas políticas que existen sobre los derechos humanos. Sigue el siguiente, por favor. Para culminar, existe pues un compromiso, debe existir un compromiso de los funcionarios del Estado de recibir esta formación continua. Y en nuestro sector se está dando, porque se viene permanentemente capacitando al personal en que conozcan este tema, porque ya se han dado situaciones en que nosotros mismos hemos debido aplicar este tema en la realidad. Muchas veces todos nosotros hemos estado involucrados, o la mayoría, en el apoyo a la Policía Nacional en situaciones de emergencia. Entonces debemos saber también y respetar también a las personas, a los ciudadanos que están involucrados en situaciones de violencia o en situaciones en que ellos mismos no están respetando el Estado de Derecho y haya que de alguna manera eh, evitarlo, ¿no? Y al evitarlo vamos a estar en contacto directo con los ciudadanos en una forma de actuación similar a la policial. Entonces debemos conocer los procedimientos, los derechos que atañen a estas personas y simplemente proceder de acuerdo a las normas vigentes y no vamos a tener ningún tipo de problema. Debemos desarrollar habilidades básicas, conocimientos teóricos también, actividades prácticas, y justamente en estos cursos es lo que se imparte también. Y esto es fundamental para para que se puedan aplicar eficazmente las normas de derechos humanos. Debemos también sensibilizar sobre violaciones y responsabilidades, porque sabemos que el Estado va a ser responsable. El funcionario público puede responder también, va a responder por la comisión de cualquier infracción o delito, pero, pero el Estado también va a responder ante terceros por si no se respetan los derechos de las personas. Siguiente. No, agradezco la atención y vamos a escuchar las preguntas pendientes, que hay un par por ahí. En el caso del caso de la Cantuta y Barrios Altos, eh, esa ubicación o esa investigación duró muchísimos años. La identificación, el probable lugar con los restos fueron exhumados y se sometieron inclusive a pruebas de ADN para poder determinar si había alguna conexión con los familiares o los deudos de esas personas. Es deber del Estado averiguar, investigar, sancionar, inclusive indemnizar a los familiares, porque esto se produjo con anuencia del Estado en su momento, o del gobierno en su momento que representaba al Estado. Entonces son responsabilidades ineludibles los estados que se deben de realizar. Hay una línea delgada, muy delgada, entre lo que es estas libertades o esta protección a los derechos humanos con el siguiente paso, ¿no? Que es normalizar algunas situaciones que deberían ser normales, pero deberían ser parte de cada, o decisión de cada persona. Obviamente lo que se debe enseñar es el respeto. Las personas LGTB tienen derechos
tienen los mismos, deben de tener las mismas oportunidades y deben poder acceder en todo momento a cualquier situación de acuerdo al derecho que le convenga. Con respecto a la entrega de los libros, esa situación fue una decisión del Estado, que el Estado mismo, ya hace muy poco, han retirado esa forma de educación. ¿Por qué? Porque se analizó o analizaron en su momento de que en la forma en que se estaba presentando a los niños, cuya mente pues está recién en formación, era más una apología al tema que una educación de que también es una opción que cualquier persona puede tener y no le va a restringir, no le debería restringir ningún derecho, ¿no? Entonces, la forma como se presenta a un niño debe ser muy diferente a cómo se le presenta a un adulto, ¿no? Y ese error recientemente ha sido corregido y esos textos han sido retirados de los colegios. No sé si has visto, en las noticias salieron inclusive, el Congreso decidió retirar esos textos de enseñanza porque estaban de alguna manera confundiendo a los niños, ¿no? Había una pregunta de Rachumí en línea. Mi coronel, en el acápite, cuando usted menciona con referencia a los terroristas, también me hace traer a la memoria lo que es cuando la Corte Interamericana de los Derechos Humanos admite la demanda en este caso de Víctor Polay Campos. Ahora, mi interrogante va en función de que si esta persona que hizo bastante daño al país en las épocas del terrorismo, bueno, en la violencia que suscitó, también se puede decir de que se le han violado los derechos humanos a este cabecilla, en este caso del terrorismo. Eso depende pues ya del análisis de su caso, ¿no? Pero lo que sí que te puedo responder de manera genérica, no refiriéndome al caso en concreto, es como les dije, ¿no? Los buenos y los malos son sujetos de los derechos humanos. Es la universalidad de los derechos humanos incluye que es para todos. Entonces, si un terrorista, obviamente, que ha hecho mucho daño, ha matado gente, ha dañado personas y bienes, eh, es arrestado y no es procesado o tiene un proceso que no ha respetado las normas legales y por tanto no ha seguido un debido proceso para ser sentenciado, como cualquier persona tiene derecho a pedir una revisión de ese caso en el cual él estima que ha sido vulnerado algún tipo de derecho que esté reconocido por las convenciones de los cuales, o los tratados de los cuales el Perú es parte. Entonces sí, la respuesta es sí. Si es que ha habido una violación a sus derechos, tiene la facultad de poder recurrir a un organismo inclusive supranacional como la Corte Interamericana para que revise el caso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Quería hacer una pregunta. En el caso de los feminicidios, ¿qué será, cuando le dan prisión preventiva al agresor? Ahí también él tiene sus derechos, a pesar de que mató a la persona y lo encontraron infragante. Todos tienen derecho. Repito nuevamente, el derecho es inherente a todas las personas. La figura de la prisión preventiva es una disposición del juez que toma la decisión ante el peligro de que esta persona que va a ser procesada puede evadir la acción de la justicia, ¿no? Esa es una decisión y está regulada en la norma. Entonces, esta persona, no sea por feminicidio o por el delito que sea, y que tiene una medida de seguridad por parte del juez por el peligro inminente de que evada la acción de la justicia, puede permanecer, de acuerdo a los plazos establecidos, en prisión mientras se realiza la investigación. Entonces, obviamente tiene las herramientas para poder solicitar oportunamente que esa prisión preventiva sea reducida, sea anulada, sea cambiada por otra medida. Sí, las tiene. O sea, ese es un debido proceso que él pueda acceder
a esos tipos de trámites para reducir en algo la pena hasta que se sentencie. No olvidemos que nadie es, nadie es delincuente o nadie ha cometido un delito determinado hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, ¿y cómo se demuestra lo contrario? Mediante una investigación y una sentencia. Cuando la sentencia dice, señor, usted sí cometió, están las pruebas de que usted cometió el delito, entonces váyase a la cárcel, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Mi coronel, una pregunta. Es con respecto de las protestas en nuestro país, que hace pocos años hemos tenido. Ha habido denuncias contra la violación de los derechos humanos y asimismo también ha habido desapariciones de personas. En ese caso, ¿se configura con el tema de la desaparición forzada? Gracias. La desaparición forzada requiere, pues, determinados requisitos, ¿no? En los últimos eventos que han habido en nuestro país, creo que no ha habido desaparecidos, han habido denuncias, han habido denuncias relacionadas, pues, a algún abuso, algún exceso de las fuerzas del orden, supuesto, probable, no, o sea, no estoy afirmando, a un probable exceso por parte de las fuerzas del orden, pero la figura de desaparición significa que la persona es arrestada y detenida por un supuesto ilícito y a esa persona ya nunca más se le vuelve a ver. Esa es la figura de desaparición. No aparece la persona, desaparece, ¿no? Como por arte de magia, la persona ya no está más. Entonces, hay que tener bastante cuidado diferenciando el tema, ¿no? El arresto puesto a disposición o el fallecimiento de alguien es otro tipo de figura, ¿no? La figura que estamos hablando de desaparición forzada es que una persona arrestada por agentes del Estado simplemente desaparece y no dan información sobre su situación, ¿no? Esa es la figura correcta, ¿ya?